Muy bien, con este video voy a tratar de explicarle algunas cuestiones sencillas de lo que vimos en cuanto a los componentes neumáticos y voy a arrancar utilizando el software FluidSim, digamos, para poder simular algunos circuitos e ir explicando, ¿no? Entonces voy a arrancar por armar circuitos sencillos con lógica neumática y avanzamos. En primer lugar, acá tenemos diferentes tipos de actuadores, ¿no? Entonces podemos ver acá, por ejemplo, un actuador de simple efecto, ¿sí? Cuando utilizamos un actuador de simple efecto, como ya sabemos, podemos manejar una sola de las cámaras para ejercer fuerza, ¿no? Con aire a presión. Entonces, al tener una sola cámara para manejar, en cuanto a las válvulas, acá están las válvulas distribuidoras, vamos a configurar distintas, ¿no? Vamos a empezar haciendo algo que estaría mal, pero que en principio sirve para explicar por qué las válvulas tienen vías, digamos, ¿no? Estoy poniendo una válvula 2-2, dos vías, dos posiciones, ¿sí? Entonces, esta válvula 2-2 conecté la conexión número 2 al actuador y la número 1 es la que lleva la alimentación de aire comprimido. Entonces acá tomamos el aire comprimido y lo conectamos a la válvula número 1, al conector número 1, perdón. De esa manera el aire que ingresa, esta es el símbolo de la fuente de aire comprimido, el aire que ingresa llega hasta 1 y no puede pasar hacia 2, porque va a pasar cuando el válvula esté en el otro estado. Vamos a configurar los mandos de la válvula. En este caso vamos a hacer algo sencillo. Vamos a configurar la válvula. Ahí vemos la ventana de configuración. Voy a poner configurar válvula y le vamos a poner un accionamiento manual, como si fuese, por ejemplo, un manual, un accionamiento, digamos, por una persona, ¿no? Podría ser un pulsador o un pedal. Vamos a poner un pedal, ¿sí? Y del otro lado vamos a poner un resorte, ¿sí? Después les voy a explicar ese símbolo también. Entonces acá tenemos el resorte. En ese caso lo que tenemos ahí es una válvula monoestable 2-2. Dos vías, las dos posiciones y es monoestable porque la única posición de reposo que tiene es esa en la que inicia, ¿sí? Cuando la válvula es monoestable tiene una sola posición de reposo, o sea, cuando se acciona este mando izquierdo, la válvula conmuta y luego el resorte cuando saco esa señal la repone, ¿no? Si ahí lo simulamos, vemos lo siguiente, ¿no? Que el aire, la línea azul más oscura indica la parte con presión, la línea celeste más claro indica la parte sin presión. El aire que ingresa por 1 no puede pasar hacia 2, ¿sí? Y ahí vemos que la válvula conmutó, ¿no? Esta es la acción de conmutar la válvula. O sea, esa sería una posición y esta es la otra posición, ¿sí? Pues esta válvula es 2-2, dos vías, dos posiciones. En este caso, con esta válvula no podemos lograr que el aire, digamos, que se cargó en esta cámara ahora se pueda liberar. Por eso esta válvula en realidad no sería la correcta para poner en este circuito, ¿no? Es decir, vuelvo a realizar la simulación, el aire no pasa de 1 hacia 2. Cuando yo logro que la válvula conmute, obviamente que desde afuera esto no se ve, es lo interno de la válvula, ese vástago. Ahí la válvula conmutó y si yo libero ese pedal, el resorte lo repone a posición de reposo, pero este aire que queda comprimido acá no tiene forma de escapar. Por eso esta válvula 2-2 no sería la correcta para usar acá. Pero explico esto para mostrar por qué las válvulas tienen vías, ¿no? Acá la situación correcta sería hacer lo siguiente, fíjense. Otra practicidad que tiene el software es este de poder copiar y pegar. Veámoslo ahí. Vamos a reemplazar esta válvula 2-2 ahora por una válvula 3-2. Tres vías, dos posiciones. Ahí está la válvula. ¿Sí? La voy a conectar para que ustedes vean cómo es. O sea, a la conexión número 1 va la alimentación de aire, eso es lo mismo en todas las válvulas, las dos va al actuador y por la 3 en este caso va a escapar, ¿sí? Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Ahí en ese 3 lo que vamos a conectar es el escape, o sea, si bien la válvula escapa libremente, en el software podemos dibujar claramente cómo queremos terminar ese escape. Por ejemplo, eh, ¿no? Acá tenemos diferentes opciones, ¿sí? Con silenciadores, un escape obturado, también lo podemos hacer, o dejarlo libre. Vamos a dibujarle un pequeño silenciador. Ahí está. Entonces el aire debería escapar por ahí. En cuanto a los mandos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una válvula monoestable. Recuerden que tiene un solo estado de reposo. Voy a configurar válvula,
Le vamos a poner el mismo pedal de antes y lo que vamos a poner es el resorte, ¿sí? Traducido como muelle. Perfecto. Entonces ahora analicemos y comparemos, ¿no? Fíjense la diferencia. O sea, esto es como para tener una técnica para ir explicando el por qué las válvulas tienen diferentes vías, ¿no? Fíjense acá, válvula 2.2, el aire pasa de 1 hacia 2, pero no tiene cómo salir de esta cámara. En cambio, en este caso, fíjense, el aire llega hasta 1, está obturado, no pasa hasta 2. Cuando yo hago conmutar, sí pasa hasta 2, y cuando lo libero, queda conectado 2 con 3. Por eso el aire puede escapar. ¿Sí? Esa sería la forma de pensar por qué las válvulas van teniendo más vías. Por eso esta válvula es 3-2. Tres vías, el 1, el 2, el 3 y las dos posiciones. Una posición, la de reposo, es esta, que la repone el resorte, y la otra posición conmutada es esta, que es, digamos, la que se conecta 1 con 2. Pero insisto ahí, la idea es que la válvula, como es la válvula distribuidora del aire, también contempla el desalojar la cámara de aire, ¿no? Por ejemplo. Otro caso, para ir explicando qué tipo de válvulas hay, es explicar que puede haber una válvula que sea biestable. Esta es monoestable, ¿sí? Un solo estado de reposo. Por eso al liberar el pedal, digamos, el resorte la repone a la posición normal. ¿Qué pasa si tenemos una válvula? Vamos a dibujar un caso bien didáctico como para poder explicar a qué se refiere la biestabilidad de una válvula. Fíjense, muy sencillo, hacemos así. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle el resorte a esta válvula del mando derecho, sacarle el resorte y le vamos a poner también del otro lado un pedal, ¿no? Entonces ahora la válvula queda configurada así, o sea, si bien neumáticamente se va a comportar exactamente igual, es decir, de 1 hacia 2 pasa el aire y de 2 hacia 3 escapa, en este caso, cuando yo doy una señal conmuta y queda conmutado, porque no tiene el resorte del mando derecho. Para que pueda volver, yo tengo que dar un pulso, digamos, ¿no? Una acción desde el mando derecho. Por eso decimos que esta válvula es biestable, tiene dos estados de reposo. Puede reposar en este estado inicial o puede reposar en este estado, ¿sí? Esto de la válvula monoestable o biestable aplica tanto para las neumáticas como para las eléctricas, ¿sí? Así que bueno, ahí ya tenemos una primera definición de válvulas monoestables y válvulas biestables, ¿sí? Acá estamos en una lógica totalmente mecánica, ¿no? Simplemente para explicar esta parte de actuadores y lo básico de las válvulas. Otro ejemplo que podríamos mostrar acá es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tener un cilindro de simple efecto, tenemos un cilindro de doble efecto? Como puede ser este caso, ¿sí? Ahí, voy a copiar esto acá, más allá de que la válvula sea biestable o monoestable, en realidad esta válvula le estaría faltando una vía de utilización, ¿no? O sea, yo podría con esa atacar una y como mucho tendría que hacer un circuito que sea así, que quizás para un fin escolar podría pensarse, pero en realidad prácticamente no tiene mucho sentido y en realidad es incorrecto, digamos, ¿no? Pensar un circuito así, es decir, con dos válvulas de una sola vía de utilización para un componente biestable, perdón, digamos, de doble efecto, ¿no? Fíjense acá, lo voy a alimentar con aire también. Así podemos analizar qué es lo que sucede si haríamos esto, ¿no? Es muy útil explicarlo justamente mostrando lo que no se debe hacer, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace así? ¿No? Entonces acá fíjense, esta válvula comanda esta parte y yo puedo hacer que esto vuelva para allá, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero hacer que el cilindro ahora retorne a la posición, digamos, de retraído, si yo le doy de este lado, no va a volver porque también tiene presión de esto. Por lo tanto, primero tendría que liberar una cámara, o sea, tendría que usar esta válvula dos veces y esta válvula dos veces. Eso haciéndolo con digamos, con válvulas biestables, ¿no? Fíjense qué pasa si a esto ahora lo transformo en una válvula monoestable. Insisto, solamente como para un recurso didáctico para ir analizando con los alumnos, ¿no? Ahí estamos, acá vamos a hacer lo mismo. Le deja las dos monoestables.
Le sacamos el accionamiento y le dejamos el resorte. La reposición por muelle es el resorte. Ahora fíjense ahí, ¿sí? Le damos accionar. ¿Qué sucede? Bueno, acá el aire de esta cámara, del lado del vástago, está conectado al escape. Por ende, si nosotros apretamos acá, seguramente conmuta. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, esta parte, la cámara del lado del émbolo, queda con aire, pero en realidad está conectada al escape. Conclusión, si yo le hago fuerza desde acá, el mismo aire se va escapando por 3. O sea que no sería muy correcto. Si bien en la simulación yo veo que vuelvo, en realidad acá podría pasar lo mismo, ¿no? Si este cilindro quisiera sacarlo empujando con la mano, lo puedo hacer porque esta cámara está conectada al escape. Por eso este circuito es incorrecto, ¿no? Y lo muestro como tal simplemente para analizar el por qué no iría. Por eso cuando yo tengo esta situación, en la neumática lo que se usa es una válvula, que es la válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones. Es decir, ponemos el mismo actuador y vamos a poner una válvula 5-2. Fíjense acá, según la versión que usen de FlipSim, va a tener las herramientas ordenadas distintas, pero lo básico va a estar en todo. Acá saco la válvula 5-2, ¿no? Entonces si nos fijamos acá, ya tenemos el 2 para conectar acá a la conexión del lado derecho, el 4 para conectar a la conexión del lado izquierdo y vamos a alimentar, ¿sí? Nosotros podríamos dibujar todo el conjunto del compresor, ¿no? Tenemos todos los elementos, filtro, separador, lubricador, pero simplemente acá, para no recargar el dibujo, el plano, simplemente pongo una toma de aire. O sea, el aire a presión con el que trabajamos estaría ahí. Entonces acá voy a dejarle también los silenciadores como para que quede dibujado igual. Y entonces con esto podemos lograr acá, vamos a hacer el mismo accionamiento, ¿no? Vamos a hacerlo con una monoestable, por ejemplo. Voy a poner acá el pedal, igual que habíamos hecho en las anteriores, y el resorte. Fíjense lo que pasa acá ahora, ¿sí? Ya tenemos el aire ingresando por 1, saliendo por 2, y después el aire que no está acá, digamos, pero sí esta cámara del lado del émbolo conectada desde 4 hacia 5 al escape. Entonces, si ahora le damos a simular, vemos que el aire pasa de 1 hacia 2. Conclusión, este cilindro está retraído y además está haciendo fuerza. O sea, si estaría en posición, digamos, vertical, o sea, el vástago apuntando hacia abajo, por gravedad no se caería, porque ya tiene el aire a presión empujando en esta cámara hacia atrás. Entonces, cuando conmutamos, logramos que el aire pase de 1 hacia 4, el aire pasa y carga esta cámara y la cámara del lado del vástago queda al escape y se puede liberar. Si la cámara del lado del vástago estuviese obturada, el pistón no se podría mover, ¿no? O sea, digamos, yo necesito liberar una cámara para poder cargar la otra. Si tuviera igualdad de presiones, no habría movimiento. Obviamente, como es monoestable, se va a volver. Y fíjese cuando se vuelve, pasa lo mismo, ¿no? De 1 hacia 2. En realidad, este aire que ingresa de acá es el que empuja para que la válvula vuelva hacia atrás, ¿no? Veámoslo otra vez, ¿no? Si ahí pasa el aire de 1 hacia 4 y carga toda esta cámara, y esta cámara queda con presión, esta cámara del lado de adelante, o sea, del lado del vástago, quedó conectada al aire libre, digamos, al escape. Cuando yo libero este pedal, en este caso, obviamente se vuelve hacia atrás, ¿sí? Porque el aire que lo empuja es el que va de 1 hacia 2, ¿sí? Bien, entonces ahí vimos lo que eran las válvulas monoestables, biestables, que eran las válvulas de 2 vías, 3 vías, la 5-2. En la neumática se utiliza más la 5-2 que la 4-2, o sea, la 4-2 básicamente no le vas a encontrar aplicación. Em, También esta válvula podría ser biestable, o sea, tener dos mandos, es exactamente lo mismo, ¿no? Tener una situación que sea como esta. Vamos a representarlo acá. Sencillamente, ¿no? Vamos a hacer el mismo caso acá. Vamos a poner acá, ahora esta válvula, pero en lugar de tener el resorte del mando derecho, tiene el pedal, ¿sí?
y sacamos el resorte. Entonces ahora la única diferencia con este circuito que está a la izquierda es que esta ahora es biestable, ¿no? O sea, así como en este yo pulso y si libero el pulsador o el pedal se vuelve, acá si yo conmuto, queda conmutado hasta que doy otra señal. En conclusión, en la válvula monoestable solamente necesito una señal para comandarla, en la válvula biestable necesito dos señales para comandarla, ¿sí? Esto aplica tanto a válvulas mecánicas, así manuales, como eléctricas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien, un último ejemplo para explicarles, hoy la finalidad un poco es quizás empezar a explicar la parte electroneumática, ¿no? Generalmente ya hoy las válvulas, o sea, la mayoría de los sistemas son electroneumáticas, pero sí se pueden hacer lógicas muy interesantes de manera neumática. Por ejemplo, si quisiéramos que este mismo accionamiento, un circuito posible para analizar con los alumnos, es el siguiente. Podríamos tener una situación, tenemos una lógica puramente neumática. Voy a hacer ahí esa modificación. Ahora, en lugar de tener un pedal, lo que vamos a poner es un pilotaje neumático. Fíjense, este es el símbolo, ¿sí? Hay que entender que son todos símbolos estándar dentro de la norma DIN 1219, ¿no? Entonces digo, dentro de esa norma esta es la simbología, por eso lo interesante de este software es que permite aprender la simbología correcta. Esto es un pilotaje neumático. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esta válvula ahora conmute tiene que entrar acá un impulso de aire. Entonces ahí vamos a tratar de bajarlo. Ahí podríamos poner tranquilamente una válvula 3.2, como las que habíamos usado antes, para que envíe el impulso de aire hacia ese mando. Entonces acá vamos a hacer otra cosa también interesante para que les quede el concepto que también se puede explicar. Es decir, le voy a poner una conexión de aire distinta. Acá le vamos a poner un escape. Este lo voy a dejar libre, como si no tuviera nada, ¿no? Como si yo, así como viene la válvula, dejo la rosca ahí sin nada. Una aplicación que existe tanto como con algo, ¿no? O sea, sin duda se usa también así. Esta también la vamos a hacer monostable. Le vamos a poner acá, configurar válvula. Se pueden dar diferentes opciones, ¿no? Pero por ejemplo le vamos a poner monoestable, ¿sí? O sea que le pongo un pulsador y un resorte. En principio vamos con esa configuración. Lo que acá les quiero mostrar es que esta válvula, digamos, funciona enviándole aire a esta otra válvula, a este mando, y eso es lo que hace conmutar al actuador. ¿Sí? Y obviamente la que sigue dominando sobre el actuador es esta válvula 5.2. Por eso la situación es de monoestabilidad, digamos, ¿no? Según un solo estado de reposo. Otra cosa que le podemos explicar a los alumnos acá es lo siguiente. En realidad, el actuador, la fuerza que hace, depende de esta presión. Por lo tanto, acá puedo poner la presión que realmente quiero que trabaje. Vamos a expresarlo en bar, que es un poco lo más usual. Le vamos a poner una presión un poco más grande. Vamos a ponerle 12 bar. O sea, se supone que este actuador, que tiene 12 bar, con este área, logra la fuerza que empuja el elemento que tenga que empujar. Y esta presión es la que determina la fuerza que hace el sistema. Pero esta presión que está acá puede ser mucho menor. Quizá la válvula, digamos, este piloto con 4 bar es suficiente. Entonces acá lo que podemos hacer es poner otra presión distinta. Lo más común acá en nuestro territorio y lo más común en la neumática por estos valores es más cómodo trabajar en bars, ¿no? Para obviar los decimales. Entonces fíjense ahora que en el gráfico también eso se va a notar, ¿no? Tenemos una línea más delgada donde hay menos presión, los 4 bar, y tenemos una línea más gruesa donde tenemos el triple de presión que son 12 bar. Y eso es como para mostrar un poco, ya introducir a los alumnos la idea de las señales de mando, que son de baja potencia, y las señales de potencia, que son las del valor que tiene que ser, ¿no? Entonces ahora sí ahí, si lo vemos, va a trabajar exactamente igual. Es decir, esta válvula con recibir no necesita la misma presión con la cual se alimenta el actuador para trabajar. Y de esa manera también tenemos un mejor aprovechamiento de la energía. Así que ahí vimos cilindro de simple efecto,
cilindro de doble efecto, cómo trabaja. También vimos lo que eran las válvulas monoestables, las válvulas biestables, ¿sí? Y también vimos acá que las vías en realidad son necesarias tanto para cargar una cámara como para descargarla, ¿sí? Obviamente que si esta cámara queda cargada con aire, entonces difícilmente el pistón pueda volver. Voy a hacer un último ejemplo para poderles mostrar esa situación, ¿no? Vamos a poner acá, bueno, lo voy a hacer acá para mostrarles, ¿no? Un ejemplo bien sencillo. Voy a poner acá una válvula estranguladora. Es una válvula que nos va a estrangular el paso del aire. En este caso, voy a poner así, una válvula estranguladora. Fíjense, ¿no? Un poco para mostrarles esto a los alumnos también. Esta válvula estranguladora lo que hace es literalmente estrangular el paso de aire, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esta válvula, si nos fijamos ahora, está abierta al 100%, o sea que en este momento no ofrece ninguna resistencia. Entonces, si yo ahora le doy a esto, ¿sí? En función de que yo le apriete al pulsador, va a salir. Ahora fíjense, lo que voy a hacer es el siguiente. Voy a mantener apretado esto y lo que voy a hacer ahora es cerrar toda esa válvula, ¿sí? Esta válvula regular la cerré del todo. Por más que ahora yo libere este pulsador, el actuador no puede volver. ¿Por qué? Porque esta cámara quedó con presión. Entonces, si yo no libero esta cámara, por más que el aire que ingresa por uno vaya hacia dos y empuje el émbolo hacia atrás, en realidad se queda haciendo fuerza tratando de empujar, pero esta cámara está obturada, con lo cual no puede volver. Es decir, las cámaras se tienen que cargar y descargar, ¿no? Y bueno, eso es un poco la función de las válvulas distribuidoras. En este caso no tendría mucho sentido hacer algo así, sí para un concepto de control de velocidad que después les vamos a explicar. Obviamente acá que si quiero que el actuador vuelva, fíjense, en la medida que voy soltando un poco la apertura de esa válvula, ven que algo de aire empieza a fluir y entonces ahí la válvula vuelve, ¿no? O sea que estoy controlando la velocidad con la descarga de la cámara contraria. Esa es la forma correcta de controlar la velocidad en la neumática. Así que bien, bueno, esto fue una introducción a la parte mecánica más básica de las válvulas. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísima suerte, ¿eh? Muchas gracias.